Bueno, hermanos, es un privilegio grande para mí poder estar aquí una vez más. Este va a ser uno de los mensajes más fantásticos que van a escuchar de mí, hermanos. Ha llevado una gran preparación. Y le decía al hermano Luis el domingo, hermano, si me lo permite, quiero hablar a los hermanos. El miércoles estuve predicando y fue muy bonito, la verdad. Quien estuvo, pues creo que se llenó mucho, ¿verdad? De ese mensaje del apóstol Pedro. Y ahora, hermanos, quiero hablar acerca del rapto. Es un tema muy conocido ya creo que todos hemos escuchado de ese maravilloso acto, que es el siguiente. Pero quiero invitarles a que podamos, hermanos, todos ser levantados ese día. Amén. Vamos, hermanos, a la Biblia, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a empezar desde el verso 13 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice su palabra en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias por todo lo que se ha hecho, Señor. Gracias por tu bendita misericordia, Padre, el cual pudimos poder respirar un día más, poder estar aquí con salud. Es un gran privilegio, Señor. Bendiga a aquellos, Padre, que aún están enfermos, aquellos que desean estar aquí, como la hermana Carmen, Señor, bendígala enormemente. Y así, hermanos, nosotros poder estar aquí con cada uno de mis hermanos, escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo ponerla en práctica, Padre. Gracias, ayúdanos a entender este maravilloso misterio del arrebatamiento, Señor, y ayúdanos a estar seguros de que si tú vienes hoy, Señor, o mañana, estamos listos, Padre, para poder estar y reunirnos contigo en el aire, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En la iglesia de Tesalónica, hermanos, surgió una pregunta de ciertos creyentes que decía: ¿qué pasa con aquellos familiares que han muerto? Había esa pregunta, claro, que ¿qué había pasado con aquellos familiares que han muerto? ¿Dónde están? ¿Realmente están en el cielo? ¿Realmente están con el Señor? ¿O dónde exactamente están? Pablo responde a la pregunta: ¿realmente qué es lo que sucederá con los seres queridos muertos? Pablo está hablando aquí lo que llamamos, hermanos, el rapto de la iglesia, y eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo, hermanos,
Por eso el tema del mensaje es en un abrir y cerrar de ojos. Así le llamaremos al tema. Y en la vida mundana, hermanos, cierto científico dijo que un humano parpadea más de 20,000 veces por día, pero el Señor vendrá en un parpadeo. O sea, será algo inmensamente maravilloso, será algo inmensamente increíble, hermanos. Pero a la iglesia, hermanos, le atacan 3 enemigos. Un enemigo es la ignorancia, el otro enemigo es el dolor y por último es la desesperanza. A base de los creyentes que tienen esperanza en el Señor, sufren de ignorancia y de dolores. Esto sucederá, hermanos, con cada persona que no entiende la palabra del Señor. Una, porque viven en ignorancia, porque no quieren escuchar a cierto predicador o no quieren escuchar al mismo Dios hablar respecto a la Biblia. Otros porque están llenos de dolores, problemas, enfermedades y creen que si el Señor no les sana físicamente, entonces no tiene lógica estar en una iglesia, o así decirlo, no tiene lógica servir a un Dios que no puede sanar a alguien. Y también hay muchos que su vida son desesperadas, sin ninguna esperanza, andan en el mundo sin tener una esperanza, y la única esperanza de ellos es la vanagloria de la vida y lo que el mundo realmente ha dado. Ahora, ¿cuál es el sagrado misterio de la resurrección y el rapto que habrá según Tesalonicenses? Si ustedes leen allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso nos dice de inmediato, hermanos, que la figura central será y siempre será el mismo Señor Jesucristo, quien dejará su trono de gloria, hermanos, que está junto a su Padre, y Él vendrá y estará en las nubes, en el aire, para regresar aquí y levantarnos un día. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Es inminente. No hay día, ni aun los ángeles saben cuándo será ese día. Han habido muchos cristianos, hermanos, que han detonado una serie de fechas cuando será el fin del mundo. Bueno, desde que yo tengo existencia aquí en este mundo, he escuchado 3 de ellos: 2012, 2018 y 2024, hermanos, y todavía no ha venido el Señor. ¿Por qué? Porque la ignorancia ha abarcado exactamente a la gente. Porque la ignorancia, hermanos, de no querer escuchar a Dios, lo lleva a creer a ciertas cosas. Y créanme que al principio del 2012 hubo una conversión, hermanos, buscada en internet por base de las iglesias bautistas de más de 7 millones de personas, queriendo saber que en ese año iba a venir el Señor. Pero la Biblia nos dice que el futuro solo lo conoce Él. Amén. No nadie más. No sabe ni usted, ni yo, ni los ángeles cuándo será ese maravilloso día. Lo que sí debemos de saber, hermanos, es que tenemos que estar preparados ante el Señor. Para cuando Él venga, hermanos, usted pueda compartir la maravillosa omnipotencia del Señor en el momento en que usted será levantado en un abrir y cerrar de ojos. Yo me lo he imaginado a mi manera, yo sé que usted se lo ha imaginado a su manera. Y esto va a ser maravilloso, hermanos.
¿Y cómo lo hará posible el Señor el arrebatamiento? Bueno, hermanos, dice que con voz de mando y con trompeta de Dios, Él de todas partes del mundo, todos los que estén muertos, enterrados, no importa dónde esté enterrado el creyente, si un creyente murió en el océano y su cuerpo está en descomposición ahí, en el arrebatamiento, hermanos, ese cuerpo será levantado, según su palabra, amén. Porque los muertos en Cristo, dice, serán resucitados, van a resucitar, hermanos, y no van a resucitar exactamente para algo parecido como una nueva vida, como las nuevas doctrinas que hay, que uno puede morir 1 y 2 veces. Y si yo muero hoy y luego resucito a mi siguiente vida, ¿puedo hacer lo mismo? No, en el Señor es muy diferente. Usted va a resucitar, si está muerto en el Señor, para vida eterna. Y no sé si se ha hecho la pregunta, cuando usted muera y usted abra los ojos, ¿dónde estará? En el caso de morir, ¿verdad? Pablo decía, y nosotros, los que estamos aquí aún con vida, los que servimos al Señor, esperamos al Señor para ser arrebatados. ¿Cuándo fue eso? Hace mucho, hermanos. Y aún Pablo con ansias esperaba al Señor. Luego, los que estén vivos, si la gran posibilidad de nosotros, hermanos, es estar vivos, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué glorioso será ese día, hermano. Qué maravilloso será ese día. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso nos dice que el apóstol Pablo esperaba estar vivo cuando Jesús regresara, y cuando habla de ser arrebatado, hermanos, eso significa el rapto de la iglesia. Eso significa, hermano, ser sacado de un lugar y ser puesto en otro lugar, amén. Eso es ser arrebatado o ser transportado. Nosotros sabemos que no fue traspuesto. Él no vio muerte, se lo llevó el Señor. Pero antes de que Enoc fuera levantado a la presencia del Señor, hay algo que realmente tiene que interesar en la vida de un creyente. ¿Sabe qué es? Que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Ahora, todo aquel que tiene buen testimonio, hermanos, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que sabe que este acto es el siguiente, el arrebatamiento, y sabemos que es inminente, puede ser hoy mismo o ahorita, no se sabe, pero realmente todo aquel que está en el Señor entonces se reunirá con los muertos en el aire. Y será algo maravilloso, hermano. Algunas personas han debatido mucho de que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, y tienen razón. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, tienen razón. La palabra misiones también no está en la Biblia. Pero, hermanos, con certeza sabemos la realidad de la Trinidad. Con certeza sabemos la realidad de las misiones que mandó a hacer el Señor a los apóstoles. Y también sabemos la realidad de un rapto que será el siguiente. Pero estamos, hermanos, como que no esperamos este día. Amén. Una cosa, hermanos, es amar al Señor, y otra cosa es esperar al Señor. El rapto, hermanos, se enseña en otros lugares del Nuevo Testamento, es bíblico. Para todas aquellas personas que han creído que no es bíblico, el rapto es muy bíblico, porque con garantía se nos enseña en la palabra del Señor. Si no, recuerden la historia de Felipe. ¿La recuerdan, hermanos? Felipe estaba bautizando el eunuco. Luego de que subió
de las aguas donde estaba siendo bautizado, la palabra del Señor dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Felipe? Y eso fue, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Felipe fue arrebatado, o sea, fue agarrado de un lugar y puesto en otro, amén. Eso es arrebatamiento. Él fue traspuesto como lo fue Enoc, como fue Elías cuando se lo llevó el Señor, de igual forma. Rápidamente desapareció. Y eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Hay personas que han comentado, dice, cuando el Señor me levante, yo podré ver hacia abajo y podré ver las ciudades y los reinos y todo. Eso será, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga por su iglesia. Los que estemos con Cristo, y note esa palabra, los que estemos con Cristo, seremos arrebatados o trasladados instantáneamente, hermanos, de este mundo pecaminoso y seremos llevados a un lugar tan maravilloso que es a la presencia de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que somos simples peregrinos que solo estamos de visita acá, pero aquellos que son creyentes andamos, hermanos, como peregrinos, por este lugar llamado tierra, con una sola misión, hermanos. No jactarnos de la gracia del Señor, no jactarnos de la misericordia del Señor, no hablar al mundo de una manera, Cristo me salvó, y ahí nomás, no. Le comentaba a los jóvenes que hemos visto 10 pasos fundamentales de un nuevo creyente, y un paso fundamental es estar seguro de nuestra salvación. Amén. Y uno de los pasos más adelante es no solamente estar seguro de ser salvo, sino dígaselo a alguien, comparta la palabra del Señor. Amén. Compartir a Cristo, hermanos, es ganar un alma, y esa alma va a ganar otra alma, hermanos, y así sucesivamente, para que aquel día, cuando sea el rapto, hermanos, sea algo maravilloso. Todos los que estén en Cristo sean levantados. Una historia de Adrian Rogers, creyente en el Señor, comentaba que cuando él era adolescente vivía cerca de una fábrica de metales o chatarrera. Creo que Jorge tal vez ya le escuchó esa historia. Y dice que él escuchaba una grúa que hacía bulla y él tuvo la curiosidad de ir a ver. Y miraba que había un electroimán gigante, inmenso. Y esa máquina entraba, hermanos, en la basura de los metales, con el cual el electroimán levantaba aquel montón de metal hacia arriba. Pero sobre todos los metales habían unos que no eran levantados. Y el pastor Adrian Rogers se preguntó, ¿por qué? Voy a averiguar. El hermano Adrián tuvo la molestia, dice él, de averiguar a través de muchos años cuál era la opción de esto, y lo que averiguó era que habían metales que contenían hierro, porque el electroimán también era de hierro y tenía un imán gigante. Y él llegó a la conclusión, hermanos, que el hierro del metal tenía una naturaleza igual que el electroimán. Por eso solo levantaba las partes metálicas con hierro y los demás realmente quedaban abajo. ¿Sabe cuál es la aplicación ahí? Que el Señor va a levantar todos aquellos que tengan su misma naturaleza espiritual. Tiene lógica, ¿no? ¿Cuántos miembros sabemos aquí? 50 casi, pegamos. ¿Serán todos levantados? Con certeza le digo no. Porque no todos tienen la naturaleza del Señor Jesucristo.
Y es bíblico, hermano. Sería muy hermoso y maravilloso que todos seamos trasladados al Señor y ante el Señor. Cuando el Señor regrese y aquel que ha nacido de nuevo, de verdad, hermano, aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, pero de verdad, como Nicodemo, que no podía dormir, tuvo que ir al Señor de noche y preguntarle: Padre, si tú eres el Cristo, explícame esto. Quiero saber en realidad la necesidad de poder ser salvo. Oh, Nicodemo, hay ignorancia todavía en tu vida. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios. ¿Acaso puedo una vez más entrar al vientre de mi madre? Ignorancia. Hay mucha ignorancia hoy en día, hermanos, de personas que creen que la segunda venida con el rapto es el mismo acto, y no es así. Es muy diferente. El rapto, hermanos, es ese maravilloso lapso donde el Señor arrebata a su esposa. ¿Para qué? Para luego ir a la boda del Cordero. La segunda venida, la Biblia habla, es cuando el Señor pone sus pies en la tierra. Amén. La segunda venida es cuando realmente conocerán al Dios de verdad. Pero la iglesia ya va a estar allá. Amén. La iglesia en Cristo, aquellos que realmente tenemos la naturaleza del Señor, debemos estar seguros, hermanos, de formar parte de este arrebatamiento tan maravilloso. Algunas personas creen que los muertos en sí no pueden resucitar. Pero Pablo en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 13 y 14, Pablo decía a la iglesia de Corinto: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El miércoles hablaba, hermanos, que Pedro, el apóstol Pedro, habría negado al Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Pero una vez que miró al Cristo resucitado, su vida cambió totalmente. Ahora, la seguridad de ver a un Cristo resucitado en los apóstoles estaba más allá de la seguridad de no temerle a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque sabían que en Jesús había vida y vida eterna. Ahora, bienaventurados nosotros, hermanos, que vemos aquí en su palabra, hermanos, y creemos sin ver. Todo es por fe andamos, no por vista, por fe creímos en el Señor Jesucristo. Todas las cosas que nos rodean, hermanos, son seguridad de que el Señor existe. Amén. Amén. Todo eso que vemos es prácticamente la hermosura del Señor. Si usted cree en la resurrección del Señor Jesucristo, usted no tendrá ningún problema con lo sobrenatural del arrebatamiento, porque entonces usted será uno más de la iglesia que será levantado. El Señor Jesucristo tuvo un trabajo salvador magnífico, hermanos. Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesús al tercer día, aunque los judíos no creían, aunque los romanos no creían, hermanos, Él se levantó. Y lo vieron muchos. Había muchos testigos. Y así como Dios levantó a Cristo, hermanos, así Dios levantará nuestros cuerpos si un día morimos. Y hay seguridad de eso. Así como el Señor, que vino literalmente un día a morir en la cruz del Calvario, que fue crucificado, hermanos, en un madero,
Es el mismo que volverá por segunda vez, literalmente. Es el mismo Cristo, hermanos, que nos salvó. Nuestra salvación, hermanos, sin nuestra glorificación no es ninguna manera de salvación. Y la resurrección de Jesús es la que garantiza nuestra resurrección. Es la primera prueba de que todo ha sucedido como la Biblia lo dice, hermanos. Isaías profetizó, Jeremías profetizó, y se están cumpliendo y se cumplen más. Y un hermano me preguntaba, hermano, ¿por qué tan seguro de que el Señor viene? No es, hermanos, esa peste de COVID una señal para que el Señor venga. No, hermano. No es diferente enfermedad porque hay terremoto. No, hermano. Las señales de la segunda venida a la iglesia no estarán. Quiero dejarlo en claro. Las señales, hermanos, no en sí son algo para que usted tema al Señor y busque al Señor. No. Buscar al Señor es antes de las señales. Amén. Es antes, hermano. Le daré un ejemplo. Ahorita vemos un montón de señales de Navidad, pero ¿es Navidad? No. Pero hay señales de Navidad. Ya miro casitas con bombillos, con lucitas. Señales de Navidad. ¿Que va a llegar la Navidad? ¿Va a llegar, hermanos? Va a llegar. La gran señal que tenemos del arrebatamiento, sencillamente, hermanos, es servir al Señor y estar preparados. Lo demás que pasa en la tierra no es asunto de nosotros, porque la iglesia estará gozosa con el Señor. Usted no estará aquí, ni yo estaré aquí. Ahora, si no tiene la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, entonces usted vivirá un lapso de tiempo aquí de juicio. Y eso será terrible, hermanos. Cuando la Biblia habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando de una multitud de santos que están con Él ya. Amén. Hay muchos santos que ya murieron aquí. Su alma, su espíritu está con el Señor. Solo están esperando un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado para estar todos juntos allá, hermanos. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6, que alguien nos lea. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Los versos de allí, hermanos, declaran con seguridad que solo los muertos en Cristo van a resucitar en la primera resurrección. Hay dos maneras de morir. Ponga atención a esto. Hay dos maneras de morir, hermanos. Una es morir en Cristo y otra es morir sin Cristo. Las únicas dos maneras. No morir decapitado, no importa si muere decapitado, se irá con el Señor si es creyente. Pero las únicas maneras de morir es morir en Cristo o morir sin Cristo. Si usted ha nacido de Dios 2 veces, hermanos, algunos me entenderán, entonces usted morirá una vez. Pero si usted ha nacido una vez, entonces morirá 2 veces. Y si usted muere 2 veces, hermanos, habrá un tiempo donde usted deseará en el infierno no haber nacido ni siquiera la primera vez. Amén. Eso es clave, hermano. Nacimos de carne. Ahí donde miran ese pequeñín, Andrés. Él nació en pecado, amén. La Biblia lo dice. Él tiene que volver a nacer. Tiene que nacer espiritualmente. Pero aquella persona que solo nace una vez en pecado, porque
venimos de la parte fundamental de lo que hizo Adán, entonces morirá dos veces. Morirá físicamente en la tierra y morirá espiritualmente. Y la muerte espiritual, hermanos, la muerte segunda, no se le desea a nadie, porque esa es la que define su destino y futuro en un lugar llamado lago de fuego. ¿Saben qué es lo más maravilloso del Señor Jesucristo? Que el Señor declaró, hermanos, con sus palabras, que el infierno era para Satanás. ¿Y quién? Sus ángeles. ¿No es realmente muy hermoso ver, hermanos, que vayan allí? No, hermanos. Él declaró exactamente: ese lugar es preparado para Satanás y sus ángeles, nada más. Pero ¿por qué realmente la gente se ha ido por ignorancia? A muchos han muerto sin Cristo. Muchos están esperando esa resurrección, pero para juicio. Ahora, ellos que no han tenido la oportunidad, pues ya no hay. Nosotros que tenemos la oportunidad, usted que tiene realmente la oportunidad de venir al Señor, de escuchar su palabra, de ponerla en práctica, de servir al Señor y sobre todo confiar en esa promesa que hizo Dios. Bueno, yo me iré, pero volveré. Confía en eso, hermanos. No importa cuántos años hayan pasado, confíe, hermano. Confíe, hermano. ¿Sabe por qué le digo que confíe? Porque si en su corazón hay una deficiencia de seguridad, entonces seremos como aquella historia de las vírgenes. Dice su palabra que habían 10 vírgenes, 10 prudentes, 5 prudentes y 5 insensatas. Esa es una historia, hermanos, muy aterradora. Aquel que la ha entendido y la ha leído sabe que es aterrador. Me costó entenderla, hermanos, leerla realmente, porque ahí está hablando de creyentes, no está hablando de mundanos. Habían 10 que sabían que el Señor venía, amén. Habían 10 hermanos y hermanas que estaban allí y tenían la señal de personas que decían: ya va a venir el esposo. Ya va a venir el esposo. Pero dice su palabra que dormían. Y el esposo vino, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. 5 dicen que tenían aceite en su lámpara y otras 5 no lo tenían. Ahora, 5 vírgenes tenían la naturaleza del Señor Jesucristo y otras 5 no la tenían. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia siempre ha declarado que habrá 2 grupos, unos que son de Cristo y otros que son sin Cristo, o mejor dicho, que son del padre de la mentira, Satanás. Y las esposas entraron, las 5 vírgenes, cuando llega el esposo, amén. Qué maravilloso, hermano, cuando el Señor venga y usted esté en la presencia de Él. Mas aquellas desesperadas: danos de vuestro aceite. Yo no le voy a decir en aquel día: agarrame de la mano que me voy contigo en el arrebatamiento. No, no es así, hermano. Yo creo que me va a pegar una patada el hermano para caer de nuevo abajo, hermanos. No es así. Danos de vuestro aceite. El aceite, hermanos, hay 2 exégesis sobre esto. Una es que los católicos creen, hermanos, que el aceite eran las buenas obras de las vírgenes, y no era así. No somos salvos por obras. El aceite representaba el Espíritu Santo. Todo aquel creyente que tiene el Espíritu Santo hay garantía de que estará un día con el Señor, amén. Esa era la señal. Danos de vuestro aceite. No, le dijo: ve a comprar, y tal vez cuando regreses aún esté abierta la puerta. Y cuando regresaron, hermanos, se llevaron lo más aterrador en sus vidas: estaba cerrada. Y como decían ellas, hermanos:
ábrenos, Señor. Ya habían comprado tarde su aceite. Ábrenos, Señor. Miren que si realmente, hermanos, hubiera sido el aceite de verdad, el Señor hubiera dicho, entre. Pero ¿sabe qué? El Señor conoce el corazón de los hombres y la mujer. Y le digo, nunca os conocí. ¿Sabe qué es eso? Nunca tuvieron una relación espiritual con Cristo. Podemos estar todos aquí, hermano, podemos estar aún predicando su palabra, cantando, podemos estar haciendo la mejor cosa que usted haga en la iglesia, pero si usted no tiene una relación íntima con el Señor, entonces Él le declarará, nunca os conocí. El Señor les conoce tal cual a todos, amén. A todos, hermanos. Pero cuando Él habla de nunca os conocí, es nunca confiaste en mí. Nunca. Nunca te esforzaste por padecer por mí. Es sufrir por Cristo. Es sufrir, hermanos, es llevar. Si nosotros hemos nacido de nuevo, entonces estamos listos para el arrebatamiento, hermanos. Así como no habrá una resurrección general, hermanos, no todos los muertos van a resucitar, no. Primero son los muertos en Cristo, los fieles. Ahora la pregunta de Tesalónica es respondida por Pablo. No ignoréis esto, hermanos. ¿Por qué? Porque en aquel día ustedes serán juntados y estaremos con el Señor. Solo los de la naturaleza espiritual de Cristo notarán esto y será maravilloso, hermanos. Miren, leamos Lucas capítulo 17, versículo 33. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice su palabra, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Una referencia, hermanos, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué maravilloso es saber que en qué grupo estará usted. Note que dice, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, en el arrebatamiento, ¿cuál será usted? ¿El tomado o el dejado? ¿Cuál? Hay que estar seguro realmente de esto. Mire, si Jesús viniera a la medianoche, la mayoría de la gente estaría durmiendo. Uno sería tomado y el otro dejado. ¿Quién sabe dónde estaremos ese día? ¿Se ha puesto a pensar? ¿En dónde estaré yo el día del arrebatamiento? ¿Dónde estará usted? ¿Dónde estaré yo? ¿Será en la noche? ¿Será en el día? Usted en ese momento tiene que realmente estar preparado y seguro de ser tomado por el Señor. Usted en ese momento no debe preocuparse por nada. ¿Por qué? Porque ese día va a llegar, hermano. Ya sea que usted esté aquí o en el mundo, ese día va a llegar. Y yo no le voy a dar una fecha, pero sí le voy a decir algo. Es inminente y va a venir. Amén. Y lo más maravilloso es, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Para terminar, 1 Corintios capítulo 15. Verso 51, hermanos, ¿lo tiene? Dice su palabra, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, hermanos, seremos transformados en ese día.
En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, la gran pregunta es, cuando usted muera, si muere, y usted despierte, ¿con quién estará? La gran pregunta es si nosotros realmente, hermanos, estamos preparados. Hay que estar preparados, amén. El Señor lo decía, velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora, solo Dios. Porque será, dice, como qué, como ladrón en la noche, cuando todos están durmiendo, cuando usted menos se le espere y cuando usted no lo espere, entonces ese día vendrá el Señor. Nada más resta, hermanos, estar preparados. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración, Señor. Te damos gracias por esta hermosa y maravillosa alabanza que hemos hecho en tus cantos, en tu palabra, Señor. Gracias porque hay palabra, Señor, para predicar, hay palabra para cambiar, Señor. Es tu palabra que hace la obra, es tu voz, Señor. Y esta maravilla, Señor, de ese acto tan maravilloso donde podremos estar contigo y reunirnos contigo, Señor, en las nubes. Oh Padre, qué maravilloso, Señor. Permíteme, Padre, y permite a cada uno de mis hermanos ser esa persona tomada, Señor, y al fin podamos dejar este mundo y así, como dice tu palabra, estar contigo, Señor, para siempre. Y para siempre es por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu bendita salvación, por esa maravillosa gracia inmerecida, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos compartir, Padre, que sobre esta vida hay una vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, y que siempre la gloria y la honra sean solo para ti, Señor, nada más. En el nombre de Cristo dejamos todo en tus manos. Amén. Que el Señor le bendiga.